Hola, ¿qué tal? Su profe Henry Cox Figueroa les saluda, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar con un tema que se llama términos semejantes, que es un tema que corresponde a álgebra. Vamos a conocer las características de los términos semejantes y por qué es necesario identificarlos y qué operaciones hacemos con los términos semejantes. Aquí veo un ejemplo que dice sí y acá veo un ejemplo que dice no. Voy a observar estos ejemplos. 2bx, 5bx y menos 8bx. ¿Por qué razón aquí dice que esto es sí? Que sí corresponden a términos semejantes y por qué razón acá 2ax, 5by y 8 menos 8xy no es un término semejante. Entonces, siempre tenemos que en todo momento pues aplicar un razonamiento lógico, matemático en cualquier actividad de nuestra vida, no necesariamente si estamos haciendo un ejercicio de matemáticas, en nuestra vida cotidiana, profesional, en nuestra vida laboral. Entonces, sin conocer la regla que me permite identificar los términos semejantes, observo aquí estas características porque una de los componentes que me permite ser lógico es la observación. Necesito ser observador, ver los detalles. ¿Qué es sin necesidad de conocer el concepto de términos semejantes? ¿Por qué dice sí y por qué dice no? Voy a analizar, observo, analizo, proceso la información. Entonces, 2bx, 5bx menos 8bx. Ya me saltó aquí que todos estos números tienen las mismas letras, bx, bx y bx, sin tomar en cuenta su número o su coeficiente, su número o coeficiente. Entonces, esto es sí. Voy sacando una conclusión. Tal vez estoy simulando que no conozco la regla de los términos semejantes, que no conozco el concepto de términos semejantes. Y entonces me estoy imaginando que es posible que sean términos semejantes porque tienen estas mismas letras, ¿cierto? Recuerda que estoy imaginando, por eso digo, puede ser. Y por acá, 2ax, 5by y menos 8xy. Y aquí dice que no. A ver, si yo estoy diciendo que por acá las letras son iguales, por eso es sí, y que por acá las letras ya me di cuenta que no son iguales y por eso es no, estoy sacando por allí una deducción, estoy sacando una conclusión, estoy haciendo un análisis y estoy llegando a una conclusión de que tal vez, estoy haciendo una introducción y luego voy a decir por qué estoy diciendo tal vez. Estoy diciendo que tal vez porque este bx, bx y bx es por eso es sí, y que por acá no se parecen y por eso es no. Vamos a pasar a la regla para estar seguros, ¿sí? Términos semejantes. Antes de indicar el concepto de un término semejante, vamos a expresar, vamos a indicar cuáles son las partes de un término, cuáles son las partes de un término, para saber qué es un término. Un término es una expresión que está constituida por una parte numérica y por una parte de letras. A la parte numérica se le llama coeficiente y a la parte que está constituida por letras se le llama parte literal. En álgebra, un término está constituido por un coeficiente y por una parte literal. El coeficiente es el número y la parte literal está constituida por las letras. Si aquí no existiera el 3 y solo estuviera x cuadrado y, ¿el coeficiente cuál sería? Si solo estuviera x cuadrado y yo estoy diciendo que un término está constituido por un número y por letras. Entonces, si solo estuviera x cuadrado y, es obvio que el coeficiente es 1. Es obvio que el coeficiente es 1. Aquí en este caso, el coeficiente es 3 y la parte literal o las letras que contiene este ejercicio es x cuadrado y. Ahora bien, ya una vez que hemos identificado qué compone un término, coeficiente y parte literal, vamos al concepto de términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Se denominan términos semejantes a aquellos términos que tienen la misma parte literal. Los términos semejantes tienen la misma parte literal, entonces, los términos semejantes tienen la misma parte literal, es decir, que esta parte que está constituida por letras
es la parte literal. Ahora sí, vuelvo a la primera diapositiva. Efectivamente, lo que estaba infiriendo, lo que estaba deduciendo que son semejantes porque tienen las mismas letras, es lo que pensé cuando dije voy a simular que no conozco la regla. Y entonces, entre estos dos ejemplos, uno sí y otro no, estoy tratando de pensar, dije, voy a pensar, yo creo, voy a simular que no conozco la regla, yo creo que son semejantes porque se repiten las mismas letras, ¿cierto? Simulé no conocer la regla y acá digo, no son semejantes porque no se repiten la letra. Una vez que paso de esto, de que estoy simulando, de que estoy imaginándome, voy a lo concreto, voy a la regla, ¿sí? Porque la imaginación está muy bien, la observación está muy bien. Yo veo un fenómeno que ocurre en la naturaleza y digo, bueno, ¿y será que pasa por esto? Pasa por lo de acá, pasa por esto, por esto, por esto. Investigo y me doy cuenta que tal vez ninguna de las tres suposiciones que me planteé son correctas, o que de tres suposiciones que yo me planteé, una es la correcta, o que tal vez las tres tienen su relación. Entonces, siempre es importante eso, que nosotros investiguemos, que conozcamos, hacer una cultura de lectura en cualquier ámbito que nosotros nos guste. Si nos gustan las matemáticas, nos gusta la ciencia o cualquier otra ciencia, pues leer nos da la capacidad de una fluidez verbal. Volvamos aquí a lo nuestro entonces. Los términos semejantes tienen la misma parte literal, indistintamente del coeficiente. El coeficiente puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un número fraccionario. Eso no tiene nada que ver con que sean términos semejantes. Para que sean términos semejantes deben tener estas letras, deben ser iguales. Perfecto. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de términos semejantes. X cuadrado, 5x cuadrado, menos 20x cuadrado. Son tres términos y son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. X cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Pregunto, el coeficiente del primer término, ¿cuál es? Es el 1. Coeficiente del segundo término, 5. Coeficiente del tercer término, menos 20. Segundo ejemplo, 3AB 2/3 de AB y menos 18 AB, hay tres términos y tienen la misma parte literal, sí corresponden a términos semejantes. 3x cuadrado y, 10x cuadrado y, tenemos dos términos y tienen la misma parte literal, ¿sí? Tienen la misma parte literal. Son términos semejantes. Recordar que términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Por acá, 3mn, 20mn y 45mn. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Aquí es importante indicar para qué tengo que tener en cuenta si los términos son semejantes o no. Tengo que tener en cuenta porque los términos semejantes se pueden sumar, se pueden restar, ¿sí? Yo puedo sumar y puedo restar términos semejantes, pero cuando no son términos semejantes no los puedo sumar. Si yo le digo sumar 3a con 4a, esto sí puedo sumar. 3a más 4a es 7a. Pero si yo le digo 3a más 4b, no puede sumar las letras a con b. Recuerda el concepto básico de la suma cuando aprendimos en la escuela. ¿Qué es sumar? Sumar es reunir varias cantidades de la misma especie. Sumar es reunir varias cantidades de la misma especie. Yo le digo, a ver, 3 caballos más 5 caballos, 8 caballos, ingeniero Cox. 10 mesas más 20 mesas, 30 mesas, ingeniero Cox. 20 mesas más 10 caballos, ¿cuánto es? 30. 20 mesas más 10 caballos no es 30. Porque 20 mesas más 10 caballos siguen siendo las 20 mesas y los 10 caballos. Porque mesas y caballos no son de la misma especie. Por lo tanto, no puedo reunirlas. Si me dicen 20 mesas más 10 caballos, siguen siendo las 20 mesas y los 10 caballos. Pero si me dicen 20 caballos más 10 caballos, 30 caballos. Perfecto. Veamos el siguiente, este último ejemplo en esta diapositiva. X cuadrado y menos 10x cuadrado y. ¿Serán o no serán términos semejantes? Para contestar, usted tiene que conocer, que manejar la regla. Como digo, bueno, no respondamos por responder. Siempre respondamos en función del conocimiento de una regla, del conocimiento de un procedimiento.
Y cuando no conozco ese procedimiento, lo investigo. Siempre digo a mis estudiantes, antes de responder, ver la respuesta posible que voy a anunciar, que voy a indicar. Siempre, pues como dijo Descartes, primero pienso, luego existo. Primero hago un análisis, después decido. Es esta respuesta y es por este motivo. Por esto y por lo de acá. Con fundamento, con un sustento matemático indicar es por esto. Ahora bien, nos causa duda, aquí ya ustedes saben que es no, pero ¿por qué es no? Si x cuadrado con 5x cuadrado son términos semejantes, lo son. Pero la pregunta es aquí, si estos tres términos son semejantes, lo que significa que no son semejantes porque el primero con el segundo sí es, pero el tercer término no es semejante con los anteriores. Y la pregunta es, ¿estos términos son semejantes? No son semejantes. Que el primero y el segundo lo sean, sí, pero estoy preguntando si los tres son y no lo son. Ahora, yéndonos un poquito más allá de esta pregunta, si yo quiero sumar el x cuadrado con el 5x cuadrado, sí se puede sumar, pero el 10 se quedaría solo. Más adelante, cuando esté explicando en un video que está ahí en el canal que se llama suma de términos semejantes, ahí podemos ver ya la regla, el procedimiento, cómo se trabaja con los términos semejantes. Aquí exclusivamente me he dedicado a explicar qué son los términos semejantes. Entonces, son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Vamos por aquí, otros ejemplos de términos semejantes. Por decir, aquí yo voy a escribir 3x, 3x, otro término, 5x, correcto, y luego 10x. Estos términos, voy a hacer un poquito mayor tamaño de letra. Estos términos sí son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Veamos otro caso. ¿Qué tal si tenemos 3x y por acá tenemos 5xy, 5xy y por acá tenemos 10x, 10xz? En este caso tenemos tres términos y no son semejantes porque por aquí tenemos x, por acá xy y por acá xz. Pero alguien dice, pero profesor, se repite la x. Ah, ingeniero Cox, pero la x se repite. A ver, y nos podemos a pensar. Alguien dice, ingeniero Cox, pero en los tres términos está la x y no son semejantes. Volvamos a la regla. Veamos qué dice la regla. Las reglas son precisas. No dejan espacio para la incertidumbre, para la ambigüedad, porque ya con esto los hago pensar a todos. Pero, ingeniero Cox, ¿y no será que aquí sí son semejantes porque la X se repite en los tres? Pues eso es otra cosa de que se repita una letra. De repente pensamos, factor como un monomio. Ya eso es otro ámbito. Aquí no estamos hablando de factor como un monomio. Aquí estamos hablando de términos semejantes. ¿Y qué son los términos semejantes? Son aquellos términos que tienen exactamente la misma parte literal. No hay espacio para más. Tienen la misma parte literal. No dice que por lo menos se repita una letra. No dice eso. Dice que tienen que tener la misma parte literal. Aquí solo está X, acá está XY. Es otra parte literal. Acá está XZ. Eso es otra parte literal. Por lo tanto, esto es no. Esto es no. Negativo, ¿cierto? No corresponden a términos semejantes. No son términos semejantes. No son términos semejantes. Ya sabemos por qué. Porque no se repite la parte literal. Veamos por decir otro caso. Vamos por decir otro caso, 7AB, 7AB, otro término, 15AB. Estos dos términos son semejantes, sí o no. Por supuesto, son términos semejantes, lo son, porque tienen la misma parte literal. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. 7AB y 15AB tienen la misma parte literal. Y por lo tanto, estos sí corresponden a términos semejantes. Vamos por decir otro caso. Vamos a suponer que tenemos 7A, 7AB cuadrado, 7AB cuadrado. Y por acá tenemos 15A cuadrado B. Así, de esta manera. Entonces,
Veamos, 7ab cuadrado y 15a cuadrado b, ¿son semejantes sí o no? Y podemos tal vez pensar de que como que sí, que puede ser y todo lo demás. Y pues en matemáticas muchas veces, o casi todas las veces, no hay espacio para pensar de que puede ser una respuesta u otra. Es una respuesta. Bajo cualquier procedimiento que yo haga, resuelva un problema o un ejercicio, tenemos que llegar a la misma respuesta. Em, entonces, no hay forma de pensar que puede ser como no puede ser, como dicen por ahí. O es blanco o es negro, o es sí o es no. No hay punto intermedio. Pero, ingeniero Cox, mire que por aquí está b cuadrado y acá está cuadrado b, está lo contrario. ¿Y no será que son términos semejantes? A ver, la regla es clarita. ¿Qué dice la regla? Son términos semejantes los que tienen la misma parte literal. No dice que son términos semejantes los que se parecen. La regla es muy clara. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Se parecen sí o se parecen no? Si se parecen, son semejantes. Si no, es que por aquí tiene un parecido negativo. ¿Son o no son? Entonces, 7ab cuadrado y 15a cuadrado b no son términos semejantes. No, negativo, no lo son, no son términos semejantes. ¿Por qué no son términos semejantes? Porque no tienen la misma parte literal. Aquí está ab cuadrado y acá está a cuadrado b. Para que sean semejantes debe estar ab cuadrado y acá también ab cuadrado. O a cuadrado b aquí y a cuadrado b acá. Entonces, ojo con esto. El concepto es claro. ¿Qué son los términos semejantes? Son aquellos términos que tienen la misma parte literal, punto final. No hay más espacio para pensar otra cosa. Son los términos que tienen la misma parte literal, indistintamente del coeficiente. Puede ser positivo, el coeficiente puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede ser una raíz, ¿cierto? Indistintamente, el término semejante son los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal. Y para culminar aquí este video, los términos semejantes son aquí, también con los términos semejantes yo puedo operar, puedo sumar. Los términos semejantes los puedo sumar, porque términos semejantes también es como decir en palabras más comunes, son términos de la misma especie. Es decir, yo puedo sumar mangos con mangos con mangos, yo puedo sumar casas, casas y casas. Yo puedo sumar caballos con caballos y con caballos, pero no puedo sumar caballos con casas, ¿cierto? Es esto. Yo puedo sumar 3A más 5A más 8A. Yo puedo sumar, por otro lado, 3B más 5B más 20B, pero no puedo sumar 3A con 10B. No puedo sumar. Eso sería lo mismo. Es como siempre, pues, yo espero que esto sea de mucha utilidad en sus actividades académicas, en sus actividades escolares. Se cuidan mucho, muchísimo.